Bien, bienvenida a nuestro último estudio del libro de El por qué soy luterano. Durante todos estos meses hemos estado meditando un poco sobre el contenido de este libro y hemos visto cada uno de los capítulos y hoy, por ejemplo, vamos a estar viendo la conclusión que tiene por título Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Vamos a estar hablando acerca de, bueno, de resumen de lo que significa ser luterano, lo que significa ser cristiano, lo que significa tener a Jesús como el centro de nuestras vidas. Y antes de iniciar, vamos a orar a nuestro Dios para que nos ilumine el día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, infinitas gracias te damos por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres ese Dios fiel, justo y verdadero que nos has llamado a cada uno de nosotros, Señor, y que nos has congregado. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas fortaleciendo, tú nos sigas manteniendo, Señor, en la verdadera fe y que podamos siempre confiar en tu Hijo Cristo Jesús, porque te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Redentor. Amén. Bien, Preuss va a iniciar la conclusión con un muy lindo poema que él mismo escribió y tiene por título Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Y él va a decir, Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Obra ahora la nueva creación. Con la palabra y el agua garantizan tu heredad, el don de tu salvación. A través de la vida recibimos tu cuidado y al final nos aseguras poder compartir tu gloria eterna. Señor Jesús, así como un día estuviste dentro del Jordán, bautizado por Juan para quitar por siempre el pecado de tu pueblo, escucha ahora a tu pueblo cuando clama a ti. Perdona nuestros pecados y danos tu reino. Oh Espíritu Santo, otórganos tu gracia para que la fe en Cristo aumente. Tu palabra es verdad y nutre nuestra fe aquí. Tu palabra da vida al agua derramada sobre la cabeza. Oh buen Señor, sobre todo tu pueblo bautizado. Oh poderosa y santa Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tu gracia ha salvado a tu pueblo con la sangre de los méritos de Cristo. Ahora líbranos del pecado, muerte y vergüenza. Absuélvenos de toda falta y culpa. Vivimos para cantar tu gloria. Amén. Un hermoso poema que nos narra la historia de nuestra salvación, que nos narra acerca de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, de ese don que Dios nos da a cada uno por medio de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y Preuss, luego de esto, va a hacer una pregunta que yo no sé si en algún momento ustedes se han hecho, pero necesitamos hacérnoslas. Y la pregunta es, ¿por qué soy un cristiano? ¿Alguna vez nos hemos preguntado esto? ¿Por qué soy cristiano? Por ejemplo, quizás hay veces que la gente nos ha preguntado, bueno, ¿por qué tú eres o decidiste ser, por ejemplo, ingeniero o maestra o consultor o X cosa en tu vida que hagas? ¿Por qué decidiste hacer esas cosas? Y muchas veces la gente va a decir, bueno, porque era lo que sentía, era la vocación que estaba ahí, era lo que me veía haciendo el futuro, era lo que veía que me iba a dar más o menos dinero para mi futuro. Pero cuando nos hacemos esta pregunta, ¿por qué soy cristiano? Aquí no entran las emociones. Muchas veces también se dice, bueno, ser cristiano es un estilo de vida. Y en parte sí, pero no tanto. Ser cristiano es haber sido llamados. Ser cristiano es vivir para Cristo. Ser cristiano es, en pocas palabras, en una sola palabra, como Preuss lo dice, gracia. Pero él también se va a explayar un poco y él va a decir, ¿por qué soy cristiano? Porque Jesús está en el centro y porque toda la relación y porque todo se relaciona con él. Soy un cristiano por gracia. Soy una sencilla pero a la vez profunda obra de la nueva creación en el agua y en la palabra. Sé que Jesús me ama
porque su palabra da vida al agua derramada. Por causa de Jesús, no tengo que enfrentarme con los castigos de mi pecado, ni tampoco tengo que enfrentar a la muerte eterna. Soy un hijo de Dios y Él me ha dado su familia de creyentes, donde Él me alimenta. Dios es tan bondadoso y lleno de gracia, de tal modo vivo con fe en Él y en la esperanza que nace de sus promesas. Somos cristianos por gracia, somos cristianos porque Dios nos ha llamado, somos cristianos porque Dios ha puesto su nombre sobre cada uno de nosotros, somos cristianos porque Cristo nos ha sellado a cada uno de nosotros. Por ejemplo, ayer tenía una clase de catecismo y justamente estábamos hablando acerca de los nombres de Jesús. Y en el catecismo o en el segundo artículo del credo dice, y en Jesucristo. Entonces sabemos que Jesús significa salvación, aquel que vino a salvar el mundo de sus pecados. Y Cristo o el Mesías significa el ungido. ¿Y qué es un ungimiento? ¿Para qué se ungían, por ejemplo, a los reyes? ¿Para qué, por qué Dios unge a su Hijo? ¿Por qué nosotros como cristianos también somos ungidos en el bautismo? Porque ser ungido es ser apartado para algo. Y en este caso es ser apartado para algo santo. Los reyes eran apartados, eran escogidos por Dios y eran apartados para reinar el pueblo de Dios. O reinar en el nombre de Dios. Cristo fue ungido en el bautismo para ser el profeta, el sacerdote y el rey. Este triple oficio de él para ser nuestro Salvador, para ir a la cruz. Y así como él bajó a las aguas del bautismo, así él purifica todas las aguas que ahora nos bautizan a cada uno de nosotros. Tú y yo fuimos ungidos con el nombre de nuestro Señor Jesucristo aquí en nuestra frente, aquí en nuestro pecho. Y es por eso que somos cristianos. Soy cristiano porque he sido apartado por Dios, porque soy una oveja de su rebaño. Y Preuss, después de hacer la pregunta de por qué soy cristiano, se hace la pregunta, entonces, ¿por qué soy luterano? ¿Y por qué soy luterano? Soy luterano por la misma razón que soy cristiano. No es mi elección, sino es por gracia. La enseñanza de la Iglesia luterana pone a Jesús en el centro, porque la enseñanza de las Escrituras pone a Jesús en el centro. Ninguna otra confesión demuestra tal fidelidad hacia la verdad, hacia las verdades de la palabra de Dios. Ninguna otra confesión glorifica a Cristo así, al ponerlo en el centro de todo lo que se confiesa y se enseña. Ser luterano es verdaderamente todo acerca de Jesús. Y estas son palabras, así como, por ejemplo, se nos llama a aprendernos el catecismo de memoria, la letra del catecismo de memoria. Nosotros deberíamos aprender también esta definición de por qué soy luterano. Soy luterano por la misma razón que soy cristiano. No es mi elección, sino es por gracia. Porque la enseñanza de la Iglesia luterana pone a Cristo en el centro, porque Jesús es el centro de toda nuestra vida. Y así lo expresaron, por ejemplo, los reformadores. Y miren cómo, por ejemplo, en el arte, Lucas Cranach plasma la enseñanza luterana y la enseñanza cristiana en su máxima expresión. Y en este retablo tan famoso, el retablo de Wittenberg, que ya lo hemos visto en varias oportunidades, vemos, por ejemplo, como el foco principal o el centro, pudiéramos decir que está aquí en la parte mayor, donde está la Santa Eucaristía, Cristo instituyendo la Santa Eucaristía, Él como el Cordero Pascual que vino a morir por todo el mundo. Pero fíjense cómo en la parte de abajo Lucas Cranach coloca a Cristo como el centro, como el fundamento de toda la iglesia. Está Lutero predicando la palabra a los fieles, pero también está Lutero apuntando a Cristo como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Cristo sostiene a su iglesia por medio de la predicación de la palabra. Cristo sostiene a su iglesia por medio del bautismo. Cristo sostiene a su iglesia por medio de la Santa Cena. Cristo sostiene a su iglesia por medio de la confesión y absolución.
Cristo nos sostiene a cada uno de nosotros. Y es por eso que, por ejemplo, en nuestras iglesias ustedes van a ver en los altares casi siempre un crucifijo. ¿Por qué? Porque el crucifijo va a mostrar la centralidad de nuestra fe, va a mostrar acerca de quién nosotros estamos predicando. ¿Quién es aquel que sostiene a su iglesia? Cristo y este crucificado. Es por eso que también Preuss, luego de explicar un poco por qué soy cristiano y por qué soy luterano, él va a tocar algunos puntos de la fe luterana, de las cosas que creemos. Por ejemplo, nosotros creemos que toda la humanidad es pecadora, pero es amada por Jesús. Dios nos salva por medio de la vida, sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús. El Espíritu Santo crea la fe al mostrarnos a Jesús. En el bautismo morimos y resucitamos con Jesús. En la Santa Cena recibimos nuestra herencia con el cuerpo y la sangre de Jesús. El pastor proclama y distribuye los méritos de Jesús. Todas nuestras oraciones van al Padre por medio de Jesús. Todas nuestras buenas obras fluyen de un corazón que confía en Jesús. Y al final, al cargar las cruces en este valle de lágrimas, nuestras miradas están puestas en Jesús. Vean cómo toda la centralidad está en Jesús, en la obra de Jesús, en lo que Jesús hace por cada uno de nosotros. No hay otro fundamento en el cual nosotros tengamos salvación que no sea Cristo. Y eso es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Las Escrituras y la Iglesia Luterana nos enseña que todo está, Cristo está en el centro, que todo se basa en nuestro Señor Jesucristo, aquel que ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Por eso es que el apóstol San Pablo va a decir, porque nadie puede poner otro fundamento con el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. San Pedro mismo va a decir, en ningún otro hay salvación, porque no se nos ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Es por eso que, por ejemplo, me acuerdo, y ustedes deben de recordarlos y de saberlo, que en la escuelita dominical cantábamos y se nos enseñaba la canción de El sabio y el necio, que es basada en el Sermón del Monte. Jesús hablando esta parábola acerca de el necio que construyó su casa sobre la arena y la lluvia cayó y el agua subió y la casa sobre la arena, ¿qué fue lo que pasó? Se cayó. Pero el sabio construyó su casa sobre la roca. Y cuando la lluvia bajó y el agua subió, al final la casa sobre la roca se quedó. ¿Y cómo termina esta canción? Mi casa construiré sobre Cristo Jesús. Mi casa construiré sobre Cristo Jesús. Jesús es nuestra roca. Jesús es aquel que nos sostiene a cada uno de nosotros. Jesús es la piedra principal, que por ejemplo el Salmo y el mismo Jesús va a decir, la piedra principal de los que los constructores desecharon, ahora se ha vuelto la piedra angular de todo, y ese es Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, ya después de poner las bases en el fundamento que es Cristo, Preuss va a hablar un poco acerca de lo que significa la misión de la iglesia y lo que la iglesia tiene que hacer. Y la misión de la iglesia llega a ser clara cuando fluye de Jesús y de su obra. La fe vive y crece donde se confiesa, porque Jesús la habilita para vivir y crecer. Nosotros levantamos la cruz, porque en la cruz está Jesús, el Salvador, la esperanza del mundo entero. A Él lo proclamamos hasta que todo el mundo lo alabe con nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba leyendo esto, me acordé de muchas acusaciones falsas que en realidad se hacen a la iglesia luterana y se le hacen a Lutero, de que Lutero jamás se preocupó por la evangelización, de que Lutero jamás buscó evangelizar, de que Lutero, por ejemplo, entendió el término de la Gran Comisión a que los apóstoles ya habían cumplido la Gran Comisión y que ya la palabra había sido predicada por todas las naciones y ya no había necesidad del evangelismo. Y eso es falso. Lutero hizo énfasis en la predicación de la palabra. Lutero hizo énfasis en ir y predicar y llevar la palabra al mundo entero.
Lutero se dio cuenta de que, por ejemplo, había muchas iglesias que ya estaban sin pastores, que no se le estaba predicando, y él se preocupó por esto y empezó a enviar misioneros, no solamente en Alemania, sino en varios países de Europa, para que se predicara el Evangelio. Y gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo, a nosotros también se nos fue proclamada la palabra de Dios y nosotros llegamos a creer en Cristo nuestro Señor. Entonces Preuss va a hacer énfasis y él va a decir que a lo largo de todo su libro, él estuvo hablando acerca de la obra misionera y el corazón de cada cristiano y de cada iglesia. Y él usó en varias oportunidades el texto de Mateo 28, la Gran Comisión, para hablar acerca de la obra de Dios, que es la obra de Jesús. No es mi obra, es la obra de Dios que hace por medio del discipulado, la obra de Dios que hace por medio de la cena, su cena, la obra de Dios que hace por el bautismo, la obra de Dios que hace por la iglesia. Y por ejemplo, él va a decir, si una vez que el creyente experimenta el consuelo de saber que sus pecados han sido completamente perdonados y pagados por Jesús, ¿cómo nosotros no podríamos querer esto para nuestras familias y para nuestros amigos, para que ellos también puedan disfrutar del mismo consuelo? Entonces, nosotros también estamos llamados en nuestra vocación como hijos bautizados de Dios de proclamar el mensaje de salvación, traer a las personas al lugar donde Dios ha decidido revelarse, a su iglesia, a escuchar y aprender el Evangelio. No simplemente basta de solamente abrir la Biblia o tener la Biblia abierta en un salmo y decirle a una persona, ¿sabes qué? El amor de Dios es maravilloso y Cristo murió por ti. No vamos a decir así, necesitamos también invitar a esa persona a participar del gran banquete, de la gran fiesta que Dios nos ha preparado. Y eso es ir a la iglesia, escuchar el mensaje de Dios, ver cómo los cristianos se reúnen en torno a la mesa para comer y beber el cuerpo y sangre de Cristo. Y es así, yendo a la iglesia, viendo cómo los hermanos se aman los unos a los otros en esa comunión fraterna, que la iglesia, que la gente va a poder decir, mira esos cristianos cómo se aman. Y eso es testimonio al mundo. Y es parte de nuestro llamado al evangelismo. No solamente decir, Cristo murió por ti y el amor de Dios es maravilloso. No, también necesitamos invitar a la gente a la casa de Dios, a que puedan ir y escuchar el evangelio de Cristo. Luego, Preuss va a hablar acerca de un tema de la espiritualidad y la fe. Y él va a decir que la espiritualidad y la fe a veces son usadas como modernas fuentes de ganancia financiera para el mundo, para este mundo que ya está perdido. Cuando hace de la espiritualidad y la fe algo humano, algo que necesitamos construir, como Babel. Nosotros no podemos alcanzar el cielo con nuestra propia espiritualidad. La iglesia cristiana está llamada a informar al mundo de la verdadera espiritualidad a través de los medios de gracia. Los medios de gracia son más impactantes y poderosos porque son los medios por los cuales Dios transmite su gracia, que vamos a decir así, la meditación trascendental, que dejar la mente en blanco, que tratar de trascender e ir a otro espacio. Todas esas cosas es tratar de alcanzar el cielo por nuestras propias fuerzas. Pero nosotros no tenemos que alcanzar el cielo por nuestra propia fuerza. Ya Cristo ganó el cielo, ya Cristo nos ha dado herencia y pertenencia. El cuerpo de Cristo proclamará este mensaje reconfortante, que el verdadero Dios ha hecho toda la obra en el lugar y ha logrado la salvación por nosotros, a un mundo que está espiritualmente hambriento. La iglesia cristiana da al mundo a alguien en quien creer, en Jesucristo. Y a veces uno puede decir que, bueno, que no basta solamente con proclamar de Jesús, necesitamos hacer cosas que impacten a la gente. Y lo que realmente impacta es el evangelio, es el mensaje de salvación. Nuevamente, yo no estoy en contra de ninguna, vamos a decir así, de ninguna estrategia misionera,
si la estrategia misionera va en alianza con el evangelio, vamos a hacerlo. Pero si la estrategia misionera no va alineada al evangelio, necesitamos desecharla, porque todo lo que oscurezca a Cristo necesitamos desecharlo. Y Cristo tiene que seguir siendo el centro de nuestra vida. Por eso que Preuss va a seguir diciendo, nuestra actividad misionera diaria retorna a la fuente, al púlpito y al altar, para ser perdonados y alimentados por Cristo y sus dones. Entonces, esto significa que necesitamos volver al lugar donde Cristo se ha revelado y se revela a nosotros. Necesitamos invitar a la gente a escuchar el mensaje de Dios, donde Dios se ha revelado. Por ejemplo, cuando se hablan acerca de visitas evangelísticas, uno de los indicativos de una visita evangelística es la invitación a participar de la iglesia, la invitación a participar del culto. Puede que haya gente que nos diga, gracias, voy a ver si puedo ir. Hay gente que nos dice no, hay gente que nos va a decir que sí, pero no van a participar. Y hay gente que nos va a decir que sí y va a participar, como puede haber gente que también nos diga no y participen. Lo que haga la gente con la invitación ya queda de parte de ellos, pero nosotros necesitamos invitar a todas las personas. Nosotros necesitamos invitar al mundo entero, como ese sembrador salió a sembrar y desparramó la semilla, no por ser un mal sembrador, sino más bien porque él sabía que la semilla, alguna de las semillas iba a caer en buena tierra. Así nosotros también necesitamos proclamar el mensaje de la salvación, necesitamos proclamar el mensaje de Cristo mismo, y las promesas de perdón y salvación que tenemos en nuestro Señor Jesús. Entonces, Preuss va a decir, cada uno de nosotros ha experimentado y ha disfrutado personalmente la paz de Cristo en su evangelio. Este es el mismo mensaje de perdón, consuelo, esperanza, salvación, que ha sido el enfoque de este libro. Cada uno de este mundo necesita este mensaje, incluyéndonos a nosotros, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos. Entonces, el mensaje del evangelio no es solamente para fulanito y perencejo que están perdidos en sus pecados y en sus iniquidades y en sus maldades. No, también el mensaje del evangelio es para nosotros mismos. Cuando, por ejemplo, los pastores preparamos las predicaciones, son primeramente, principalmente para nosotros, y también predicamos para el pueblo. Pero es como dice el apóstol San Pablo, palabra fiel es esta: Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, nosotros necesitamos escuchar el mensaje de salvación. Nosotros necesitamos escuchar lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y el mundo también necesita experimentar esta paz, necesita experimentar el evangelio, la confianza y el consuelo, el perdón y la esperanza que cada uno de nosotros tenemos en este evangelio, en Cristo Jesús, en lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces recuerden, el evangelio no es solamente para los otros, el evangelio principalmente es para mí, para que yo también pueda predicarle a las demás personas. Y Preuss va a decir una frase fantástica que me encantó: cuando Jesús está en el centro, cuando todo está relacionado con Jesús, no hay un final. ¿Por qué? Porque cuando la muerte toca a nuestra vida, nosotros como cristianos sabemos que la muerte no es el fin de todo. No, la muerte es el inicio ahora para la vida eterna con nuestro Señor Cristo Jesús. Que ya la vida eterna es nuestra ahorita, pero todavía no. Cristo ya ha ganado la vida eterna y me ha dado esa vida, y son parte de las promesas del bautismo, pero todavía no la tengo porque estoy esperando la consumación de los tiempos. Pero cuando yo muero, yo sé que mi alma va a ir con mi Señor y va a alabar y a glorificar y a descansar ahora alabando a Cristo Jesús nuestro Señor. Y es por eso que Preuss va a terminar, por ejemplo, su libro hablando acerca de la muerte de su padre, que cuando su padre murió, él comenta que en la iglesia
habían un montón de mandatarios, habían un montón de personas importantes del gobierno, también de la iglesia, estaba alrededor toda la familia, pero él dice, nada de eso importaba si no se predicaba a Cristo, si no se confesaba a Jesús. Y él dice que él tomó el texto que su padre había dejado ya explícito para el sermón fúnebre, y que era un texto que su padre constantemente repetía. Y este texto que les traje del apóstol San Pablo, palabra fiel es esta. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero, de los cuales yo soy el primero. Entonces, ahí vemos la centralidad de nuestra fe, de que Cristo Jesús vino a salvarnos a cada uno de nosotros, de que la obra no es mía, sino que la obra es de nuestro Señor. Y es por eso que nosotros podemos confiar siempre en la misericordia de nuestro Señor y saber que cuando nosotros oramos a nuestro Señor, Él escucha cada una de nuestras oraciones y Él nos da consuelo, nos da paz y nos da esperanza en todas las cosas que Él ha prometido. Es por eso que Preuss va a terminar su libro con estas palabras: desde el bautismo hasta la muerte y a través de la muerte hasta la eternidad, para cada cristiano, Jesús es el centro. Jesús es el centro de nuestra vida, mis queridos hermanos. Jesús lo es todo para cada uno de nosotros. Cuando tenemos a Jesús, no tenemos necesidad de absolutamente nada más, porque Jesús lo llena absolutamente todo. A veces nos preocupamos por cosas que no tienen sentido de preocuparnos, por cosas que no podemos tener el control en cuanto a eso. Entreguémoselas a Jesús. A veces, vamos a decir así, nos ahogamos en un vaso de agua. Entreguemos las cosas a nuestro Señor Jesucristo. Todo se basa en Jesús. Y por eso nosotros no simplemente somos cristianos. Gracias a Dios que somos cristianos, pero aún más gracias a Dios porque somos luteranos, porque Jesús es el centro de nuestra vida. Y para terminar este estudio, quiero compartir con ustedes y que cantemos juntos en nuestros hogares el himno Bautizado en Cristo Soy. De Dios Hijo soy amado, bautizado en Cristo soy, Él pagó por mis pecados, redención yo tengo hoy. ¿Qué tesoros necesito? Me fue dado uno bendito que me trajo salvación por la eterna adopción. Culpa ya no me condena, bautizado en Cristo soy, pues la fe hoy me consuela, perdonado al cielo voy. Habrá culpa que esclavice si el bautismo hoy me dice, por diluvio redentor, en su sangre halló favor. Tú, Satán, atento escucha, bautizado en Cristo soy, mi Señor ganó la lucha, por la fe seguro estoy. En mis obras no me fío,
promesas dejo al irme, en la fe celebro hoy. Polvo soy, a él yo vuelvo, pero vida en Cristo tengo, su promesa bautismal es consuelo eternal. No hay cosa comparable al consuelo bautismal, en mi fin inevitable paz tendré del inmortal. Aunque muerte me callara, mi alma de cantar no para, bautizado en Cristo soy, por la fe al cielo voy. Qué hermoso himno que nos muestra nuestra realidad como cristianos, nos muestra nuestra realidad como luteranos, aquellos que confiamos en nuestro bautismo y aquellos que nos aferramos a las promesas bautismales.